Amén. ¿Cuántos se gozaron en medio de la alabanza? Amén. La verdad es que, hermanos, a veces, ¿verdad? Por nuestra manera de vivir, por nuestra vida que a veces es tan agobiada en medio de este mundo, nos perdemos de esos momentos tan importantes para nosotros, que es, ¿verdad? Esos momentos en los que estamos en la presencia de nuestro Señor, nos gozamos. A veces, ¿verdad? Viene a nosotros ese pensamiento: Señor, cuánta necesidad tengo de ti, y muchas veces no podemos ver esa necesidad que tenemos. Pero realmente, hermanos, somos bendecidos porque el Espíritu Santo mora en nosotros y es el que nos hace entender cuánta necesidad, cuánta sed, cuánta hambre tenemos de la fuente de agua viva, ¿verdad? Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así es que siempre lo digo, el mejor momento de nuestro día es este, en el que venimos, nos sentamos y disponemos nuestros corazones a escuchar esa palabra bendita que Él nos ha dejado, ¿verdad? En el libro de la vida, palabra que fue inspirada por Él. Así es que podemos en ella descansar confiados. Cualquier cosa que estemos pasando en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, venimos a ella y hallamos un descanso, ¿verdad? Hallamos un reposo, porque ese es nuestro Señor para nosotros. Él es nuestro descanso, Él es nuestro todo, hermanos. Qué tan privilegiados somos que, mire, no solamente nos rescató de ese mundo en el que andábamos perdidos sin saber a dónde íbamos, abrió nuestro entendimiento, nos dio salvación, nos hizo conocerlo y depositó en nosotros ese amor, ¿verdad? En el cual hoy nosotros vivimos. Ese es el Señor que nosotros le servimos. Pues bueno, como sabemos, ¿verdad? Los días miércoles estamos tocando temas de la salvación. El tema del día de hoy, hermanos, yo le puse como título: Somos libres en Cristo Jesús. Y en realidad quiero empezar sobre este tema porque es un tema, hermanos, que ha sido de mucha controversia dentro de la iglesia. ¿Por qué? Por falta de entendimiento y porque muchas veces, ¿verdad? Como pastores tenemos un poco de miedo de predicarlo. ¿Por qué? Porque a veces hay muchos pastores que dicen: es que se me van a ir los de la iglesia, o es que ¿qué voy a hacer si se molestan cuando les diga que lo que ellos han pensado que es la libertad en Cristo no es, ¿verdad? Porque vemos, hermanos, y conocemos a muchos hermanos que llevan mucho tiempo en el Evangelio y que a veces cuando tú les dices era la realidad, que esto es lo que significa somos libres en Cristo Jesús, te dicen: bueno, eso es lo que tú crees, yo creo esto, ¿verdad? Y ha sido de mucha controversia, no solamente con las personas del mundo, sino con las que estamos dentro de la iglesia. Y eso, hermanos, realmente no es el propósito de Dios por el cual nos alcanzó, ¿verdad? Que estemos peleándonos unos con otros, sino que vengamos y en su palabra hallemos ese descanso de saber: soy libre en Cristo. ¿Por qué? Por esto, siempre basaba su palabra, ¿verdad? Y eso es lo hermoso de la palabra del Señor y de los estudios que damos, que siempre es con la palabra del Señor, ¿verdad? Así es que usted y yo sabemos que somos libres en Cristo, sí, ¿verdad? Amén. Claro que sí, sabemos que somos libres, pero ¿para qué somos libres? Ustedes se han preguntado eso: ¿para qué Dios nos hizo libres? ¿Para que viviéramos como nosotros queramos? ¿Para que nosotros pudiéramos ahora sí, ¿verdad?, ser ricos y disfrutar de una buena vida? Ya no esa vida de sufrimiento donde no hay ni para comer, hay frijolitos con agua, o ¿sabes qué? Pues estoy batallando mucho de trabajo, ahora Dios me hizo libre, ahora sí voy a comer carne diario, ahora sí voy a disfrutar de mucho trabajo, ahora sí voy a tener mucho dinero. Si tenía un carro, ahora tengo dos; si tenía una bicicleta, ahora tengo carro. ¿Para eso nos hizo libre el Señor? No, ¿verdad? Nos hizo libres en realidad para que nosotros pudiéramos ejercer su voluntad. Y la realidad es que muchas veces en el pueblo de Cristo no sabemos lo que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad?, creemos que Dios nos hizo libres para hacer su voluntad, y su voluntad es que nosotros seamos felices, que nosotros no nos enfermemos, que nosotros estemos sanos y que nosotros siempre estemos felices y contentos. Esa no es la voluntad de Dios, hermano. La voluntad de Dios, ¿sabe qué es? Que nosotros lo glorifiquemos, que nosotros en todo momento reconozcamos la gran necesidad que tenemos de Él y que por nosotros mismos no podemos. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros pudiéramos conocerlo y que nosotros pudiéramos saber realmente en qué mundo estábamos y a dónde nos trajo Él y a dónde nos va a llevar. Porque, hermanos, cuando nosotros vemos nuestra salvación, ¿cómo la vemos? Éramos personas comunes y corrientes, llenas de pecados, ciegas, espirituales, que no sabían en dónde caminaban ni lo que hacían. Pero miren, en el momento que llegó Cristo, nos trajo a libertad, quitó la venda de nuestros ojos, pudimos reconocer las malas personas que éramos,
pudimos reconocer la condición en la cual nos encontrábamos y hacia dónde íbamos caminando hacia una muerte eterna. Nos hizo libres, hermanos, para poder mirar la sociedad que había en nosotros y que solamente a través de Él podíamos ser libres. Esa es la libertad que Dios nos dio, ¿verdad? ¿Saben? Le pregunto todo esto y hago esto a modo de introducción porque hoy en día, hermanos, en medio de las iglesias y en medio de esta sociedad, esto ha traído mucho conflicto y controversia, porque encontramos, ¿verdad, hermanos, que dicen, la realidad es que tú te tienes que vestir así, si dices que eres hijo de Dios. Tú no puedes hacer esto si dices que eres hijo de Dios. Tú no puedes hacer el otro si dices que eres hijo de Dios. Y nos llevamos de reglas que realmente, hermanos, en lugar de acercarnos a Cristo, nos alejan de Él, ¿verdad? La realidad es que esto pasa porque no hemos entendido verdaderamente lo que significa nuestra libertad en Cristo Jesús. No hemos entendido realmente para qué Dios nos hizo libres, porque realmente en el mundo, hermanos, siempre va a haber diferentes opiniones, siempre va a haber personas que dicen, yo pienso esto, va a haber personas que dicen, no es esto, no, tú no has estudiado lo suficiente, yo sí es esto, y siempre el hombre ha querido malinterpretar, sería malinterpretar, ¿verdad? Pero siempre el hombre ha querido interpretar lo que es la palabra del Señor y siempre lo pone conforme a lo que Él dice que entendió. Y muchas veces hasta peleas, ¿verdad? Porque nos ha pasado hasta peleas con otros hermanos en Cristo por querer tener toda la razón. ¿Y usted cree que la palabra del Señor Dios nos la dejó para eso? Dios nos la dejó ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos entender realmente quiénes somos nosotros y quién es Él. Porque realmente cuando venimos a la palabra eso vemos, ¿no? Siempre venimos, encontramos algún detalle en nosotros que nos hace sentir la gran necesidad que tenemos de Cristo. Realmente, hermanos, para eso es la palabra de Dios, para que nosotros podamos venir y ver la diferencia tan grande que hay entre un hombre y un Dios santo, un Dios todopoderoso. Porque si usted viene a la palabra del Señor para usted decir, no, soy casi ya perfecto, ya lo único que me falta es que me quite Dios este cuerpo y me dé el cuerpo de gloria ya para que ahora sí entre a la perfección. Realmente, hermanos, todos somos imperfectos y Cristo es el que nos ha ido perfeccionando y nos ha ido santificando, ¿verdad? Porque en el momento que usted y yo lo recibimos, pasamos a ser morada del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a dar testimonio de lo que Cristo es en nosotros, ¿verdad? Ahora, la realidad es que hay muchos ejemplos que nosotros podemos hablar en cuanto a estas diferencias. Pues muchas veces, ¿verdad? Vemos dentro de las iglesias que te dicen, no, esa forma de vestir no es así. O hay hasta iglesias que ya han hecho denominaciones donde dicen, no, la vestidura es falda hasta acá y pelo largo. Otros, ¿verdad? No, los hombres tienen que vestirse así. O en cuanto a la música, ¿verdad? No, si vas a glorificar a Dios, es esta forma. La forma que tú lo haces no está bien. En cuanto a la lectura de la Biblia, ¿verdad? O en cuanto a la oración, no, que es a las 3 de la mañana, o no, que es a las 12, o que la mejor hora es esta. Siempre ha sido un tema de controversia, y la realidad es que nos podríamos pasar toda la noche dando ejemplos de las diferencias o de nuestra forma de pensar, que realmente, hermanos, si lo traemos a la Biblia, muchas veces no lo encontramos. ¿Por qué? Porque realmente lo que Dios quiere de nosotros y demanda de nosotros es un corazón que realmente se rinda ante Él y que reconozca que nosotros no somos nada, hermanos. Nuestra forma de alabarle, nuestra forma de nosotros expresarle nuestro amor, el Señor no ve lo que tú dices, oh, esto es, sino el Señor ve tu corazón. Ve tu corazón. ¿O usted cree que el Señor se deleita más en una iglesia grande, llena, casi un estadio, o una iglesia pequeña donde hay 10, 12 que se congregan y están alabando a Dios? ¿Usted dónde cree que Dios verdaderamente dice, esto sí es? Donde está el corazón que verdaderamente lo está adorando y le está dando la gloria a Él, ¿verdad? Así es que todos esos pensamientos que el mundo tiene, no tienen nada que ver con Dios. Si verdaderamente nosotros aprendiéramos a saber quién es Dios, entenderíamos verdaderamente el propósito de nuestra libertad en Cristo. Realmente parece increíble, ¿verdad?, que estas cosas estén causando mucha controversia dentro del pueblo de Dios, porque realmente, como dije, es un tema controversial. Realmente muchos
dicen, esto sí está permitido o esto no está permitido. Y mucho pueblo de Dios está siendo lastimado, que a veces se alejan, a veces unos vienen, a veces otros dicen, sí, sí, aquí sí es, allá no es. Y verdaderamente, hermanos, hay muchos que dicen, ¿verdad? No, eso no está tan mal, lo podemos hacer. O no, esto sí está bien, esto sí lo podemos hacer. Y realmente ellos muchas veces se justifican, como diciendo, es que eso que él dice que no haga, yo no lo encuentro en la Biblia, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, cuando queremos pecar, cuando queremos hacer nuestra voluntad, buscamos versículos bíblicos para justificar lo mal que estamos haciendo, ¿verdad? Y ese es el daño, hermanos, que verdaderamente ha estado dentro del pueblo de Dios por nuestra falta de entendimiento, por nuestra falta de obediencia, ¿verdad? Pero bueno, gracias a nuestro Señor y a su bendita palabra, hoy vamos a ver la manera correcta de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pues en varios versículos bíblicos se refleja y se resalta nuestra libertad en Cristo, pues Él nos hizo libres de la esclavitud del pecado y nos dio la posibilidad y el privilegio de poder vivir en la gracia de Dios. Porque realmente, hermanos, es por la gracia de Él que nosotros tenemos el entendimiento, es por la gracia de Él que nosotros pasamos a ser morada del Espíritu Santo, pues no es por nada que nosotros hayamos hecho, ¿verdad? No es como, yo era tan buen hijo, o yo era tan buen hombre que siempre me quité el suéter, me quité hasta los zapatos para ayudar al pobre, por eso Dios se fijó en mí. Realmente, hermanos, cuando nosotros vemos nuestra vida, a veces nosotros mismos nos preguntamos, qué bueno pudiste Berenice. Nada, porque realmente Dios no obra así, no obra de que, este hombre le veo potencial, a él sí, ¿verdad? Los hombres sí, a veces nos equivocamos, a veces, aquí miro a este hermano como que sí, no, como que aquel no lo miro tan. Hermanos, a veces nos olvida que el que verdaderamente hace el llamado es Dios, ¿verdad? Si no, no estuviéramos aquí. Si Dios juzgara como juzgamos los hombres, no estuviéramos aquí. Sabemos que su palabra es verdad y que la verdad nos hace libres, ¿verdad? Y en Gálatas 5:1 encontramos una gran verdad, pues nos dice, Gálatas 5:1, si gusta acompañar. Gálatas 5:1 nos dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Pues bueno, ahora sí, ¿verdad? La palabra es clara. Entendemos para qué nos hizo libres el Señor, para permanecer firmes y para que no volvamos a regresar a esa vida en la cual nosotros estábamos, ¿verdad? Es por eso que el Espíritu Santo constantemente está exhortándonos cuando nosotros hacemos lo incorrecto, porque, hermanos, aunque el Espíritu Santo muera en nosotros, muchas veces en nuestra humanidad pecaminosa nosotros fallamos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo tan pronto ve que caemos, viene y nos restaura, nos exhorta, nos dice, por eso que tú hiciste no está bien. Si verdaderamente, ¿verdad?, quieres tener comunión con Dios bien, tienes que hacer lo correcto, y es el que nos llama verdaderamente a poder hacer su voluntad, porque es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer. Nosotros por nosotros solos, hermanos, no tenemos una voluntad de decir voy a hacer lo correcto. Es Dios el que pone esa voluntad en nosotros. Pues bueno, vamos a orar para empezar. Amado Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, a darte gracias por la palabra del día de hoy, Señor. Sabemos, Padre amado, Señor, que tú hablas a nosotros a todo el tiempo, Señor, y que cuando tu palabra sale, Señor, jamás vuelve vacía, Señor. Cumple su propósito, Señor, en la vida de cada hombre, Señor, que la escucha, Padre Santo, Señor. Es por ello, Señor, que hoy te pedimos que seas tú, Señor, abriendo nuestros oídos espirituales para que nosotros podamos recibir tu palabra, Señor, y el día de mañana ponerla por obra. Entendemos, Padre amado, Señor, que a través de tu palabra tú exhortas, Señor, tú sacas a la luz, Señor, todo lo que nosotros, Señor, en lo que estemos mal, Padre, pues tu palabra nos exhorta y nos enseña a hacer el bien, Padre Santo. Si hoy en esta noche, Señor, tu palabra habla a nuestra vida y entendemos, Señor, que estamos haciendo algo mal, que nuestro corazón sea pronto, Señor, a venir a arrepentimiento y nos pongamos a cuentas contigo.
En el precioso nombre de tu Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a empezar. ¿Cuántos de nosotros hemos oído? Yo creo que muchos de nosotros no sabemos, ¿verdad? Este versículo, 1 de Corintios 10:23. Acompáñenme con su Biblia. 1 de Corintios 10:23. Los que ya lo tienen bien memorizado, porque este es uno de los versículos también, hermanos, que ha traído mucha controversia dentro de la iglesia, porque muchos lo toman como, ¿verdad?, el que dicen el libre albedrío, ¿verdad? Dicen, no, es que tenemos libre albedrío, y la realidad es que la Biblia no nos habla de un libre albedrío, sino nos habla de verdades que debemos de vivir. 1 de Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Porque realmente aquí, hermanos, el apóstol Pablo nos está presentando un principio bíblico muy importante para nuestras vidas, para el pueblo de Dios, para los que hemos sido rescatados de ese mundo y hemos venido, ¿verdad?, al camino que nos lleva hacia la vida eterna. Porque así como el apóstol Pablo les estaba hablando a los de Corinto, así la palabra de Dios nos habla a nosotros, porque todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que podemos hacer lo que nosotros queramos, que podemos vivir en esa libertad que vivíamos antes de Cristo. Porque, ¿verdad? Antes decíamos, yo cuando no caminaba con Cristo, yo hacía lo que yo quería. Hermanos, éramos esclavos del pecado. Es por eso le digo que a veces el pueblo de Dios, hermano, por falta de sabiduría perece. ¿Por qué? Porque no hemos entendido, hermanos, que éramos esclavos del pecado y que Dios es el que nos hizo libres y nos dio una libertad para vivir en Él, no para vivir como nosotros queríamos. Realmente creo que la palabra de Dios viene, cambia, limpia y transforma nuestras vidas. Así es que verdaderamente entendemos que esa libertad que Dios nos dio no es para hacer lo que nosotros quieramos, pues dice la palabra, ¿verdad?, que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Ahora, aquí es donde realmente la palabra nos exhorta, porque si nosotros nos escudriñamos, ¿verdad?, nosotros mismos, podemos encontrar cosas que no están prohibidas en la Biblia, pero que las estamos haciendo. Realmente, hermanos, ¿cree usted que usted puede encontrar algo que usted esté haciendo y que en la Biblia no aparezca? O sea, así con nombre. Sí, hermanos. Sí aparece, sí, hay muchas cosas. Cuando nosotros venimos, ¿verdad?, a la luz de la palabra, a la luz de Cristo, encontramos cosas que nosotros pensamos que estábamos haciendo bien, pero no estaban correctas. Y a veces, ¿verdad?, decíamos, es que la Biblia no dice. No te va a decir exactamente, no hagas esto. Pero el Espíritu Santo redarguye tu corazón y te lleva a la porción de la palabra que te edifica. Bueno, a modo de ilustración voy a dar dos ejemplos. Uno, la Biblia nos dice que comprarnos cosas, irnos de compras, vivir una vida así exuberante, ¿es malo? ¿Nos dice la Biblia eso? No, ¿verdad? Y en realidad no es malo. Lo malo es el abuso, hermanos. Lo malo es el abuso. Otro ejemplo es como la Biblia prohíbe trabajar. No, la Biblia no dice no trabajes. Ya, te dice de un día que descanses. Pero la Biblia no te dice no trabajes. Pero, hermanos, a veces nosotros hasta 2, 3 trabajos queremos. ¿Por qué? Porque creemos que así vamos a estar bien, ¿verdad? Ahora, la Biblia no nos dice que es malo que nosotros, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues haz una cuenta, junta tu ahorro para tu retiro. ¿La Biblia dice que eso es malo? No nos dice, pero a veces nuestro afán, hermanos, nuestro afán y el abuso de querer hacer otras cosas que no glorifican a Dios, eso es lo que está mal. El apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice que aunque todo nos es lícito y tenemos libertad para practicar muchas cosas, no todas nos edifican. Pues realmente, hermanos, si nosotros, como les dije hace un momento, escudriñamos nuestra vida, podremos evitar muchas de estas cosas que estamos haciendo mal. Como le dije hace un momento, la palabra no nos dice por ningún lado que trabajar es malo. Lo malo es que, imagínense, hoy me toca predicar o el sábado nos toca evangelizar y me dice mi patrón, ¿sabes qué, Gerardo? Te tienes que quedar 4 horas de overtime.
¿verdad? Hay trabajos donde sí te forzan, hay trabajos donde no. El Señor conoce esta parte. Si tú, sabiendo que no te forzan, decides quedarte porque dices, hoy son 300, 400 dólares más, o sea, ya es tu corazón cómo está, ¿verdad? Si el Señor también conoce, eso es lo que les digo, el Señor conoce nuestro corazón, no sabe, hermanos. Nosotros podemos juzgar, ¿verdad? No, es que, mire, el hermano no viene porque se quedó en el trabajo. No sabemos si su empleador lo obliga a quedarse, porque hay muchos empleadores que dicen, si no te quedas, pues bueno, ya no vengas, ¿verdad? Pero el Señor conoce nuestro corazón y el Señor sabe si no te obliga ni tú por tu propia voluntad te ofreciste. Eso es como le digo, hermano, no es que la Biblia nos lo diga, sino que verdaderamente nosotros sabemos lo que estamos haciendo mal. Por eso hace un momento cuando le decía, ¿usted cree que nosotros estemos haciendo cosas malas que no nos edifican? Que la Biblia no nos dice que está mal, pero que no nos están edificando y nosotros lo estamos haciendo. Realmente, ¿verdad? Cuando nosotros venimos y encontramos estas cosas que no nos están edificando y nos están alejando de Dios, tenemos que realmente empezar a evitarlas. Porque realmente si encontramos que lo que estamos haciendo no nos edifica, es mejor evitarlo, aunque no sea expresamente prohibido por la Biblia. Sabemos que nos está alejando de Dios y es mejor nosotros mismos decir, ¿sabes qué? Esto está separando mi comunión con Dios, ¿verdad? Ser realmente sabios y escuchar la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te dice, hey, hay una necesidad de Cristo y te la estás perdiendo. Así es que hacer algunas cosas el poder alejarnos de alguna de estas cosas, podemos hacerlo haciéndonos algunas de estas preguntas. Realmente es como mirar si nos conviene o no nos conviene. Si hago esto, ¿me va a ayudar a crecer o acercarme más a Dios? Podría ser una buena pregunta. Por ejemplo, realmente si yo me quedo a trabajar 4 o 5 horas más, ¿realmente voy a crecer con esto y voy a poder tener una cercanía con Dios? La autojustificación, hermanos, es algo que realmente nos hace mucho daño, porque a veces decimos, no, ¿sabes qué? Me voy a quedar a trabajar las 4 horas, pero ya en la noche cuando llegue a la casa voy a dejar la Biblia y ahí le voy a dar mi tiempo a Dios. Pero llegamos bien cansados, hermanos, y lo menos que hacemos es decirle gracias, Señor. Realmente es cuando le digo, todas estas cosas que nos alejan de Dios, verdaderamente, aunque la Biblia no nos dice explícitamente que el trabajo es malo, si nos está alejando de Dios, tenemos que, ¿verdad?, hacer un balance de decir, ok, esto es para poder vivir, porque el Señor también nos manda, ¿verdad?, que el obrero es digno de su salario, trabajar y obtener su salario, pero también, hermanos, nosotros darle nuestro tiempo a nuestro Señor, porque realmente eso es lo que nos significa, ¿verdad? Otra pregunta podría ser, si hago esto, ¿podría perjudicar mi comunión y mi crecimiento con Dios? Porque realmente si somos hijos, tenemos que buscar la manera de permanecer en Él. Si sabemos que el trabajo o que el estar haciendo otras cosas, ¿verdad? Porque muchos, no, el gimnasio, no, un deporte, hay muchas cosas, hermanos, que nos alejan de Dios. Por ejemplo, yo le pregunto esto, porque esto a mí me pasó hace mucho tiempo. ¿El jugar jueguitos en el teléfono es malo? ¿El mirar en el Facebook es malo? Y depende que esto esté mirando, ¿verdad? Pues por eso ahí el Señor escudriña nuestro corazón. No es malo si tú dices, ok, voy a estar mirando lo de la palabra de Dios o voy a estar un rato. ¿Sabe qué es lo malo? Que ese tiempo que puedes estar en el teléfono no se lo das a Dios. No vas y, hermanos, a veces decimos, no, es que cuando me acerco, cuando yo quiero leer la Biblia me da un sueño. Cuando estás en el Facebook no te das pena. Es ahí, hermanos, donde digo, ve uno nuestro corazón. ¿Me entiende? Para eso es la palabra del Señor, para que nosotros identifiquemos todas esas cosas que nosotros hemos creído que, ¿sabes qué? Es que Dios me hizo libre y Dios no me prohíbe esto porque la Biblia dice que eso no es malo, pero te está alejando de Él y eso es lo malo. Así es que si realmente nosotros, ¿verdad?, queremos mantener una vida espiritual, necesitamos escudriñar nuestra vida, y si encontramos estas cosas que nos están alejando de Dios, hoy es un buen momento para dejarlas, venir delante de nuestro Señor, pedirle perdón y decirle, Señor, perdóname por mi desobediencia, perdóname, Señor, por no poder mirar esa gran necesidad que tengo de ti todos los días, porque, hermanos, eso es lo que nos aleja de Dios.
Esa es nuestra lucha. Realmente nosotros tenemos que pelear contra todas estas batallas o todas estas cosas que el enemigo pone delante de nosotros, que te dice, en la Biblia dice que no es malo. Tú no te preocupes, eso no es malo. Hermanos, todo lo que nos aleja de Dios se puede decir que es malo. Todos los afanes que nosotros tengamos en la vida que nos alejan de Dios es malo. Porque le digo realmente, hermanos, para eso fuimos libres. Esa es la voluntad de nuestro Señor, que nosotros lo glorifiquemos en todo tiempo, no como nosotros queremos, sino como verdaderamente Él nos ha enseñado, ¿verdad? Ahora, aunque usted y yo sabemos que esta lucha no la peleamos solos, en muchas ocasiones hemos visto o conocido a algunos de nuestros hermanos que han sido dominados por las cosas de este mundo, que este mundo nos ofrece, como por ejemplo, ¿verdad?, la moda, la música, la televisión, etcétera, etcétera. Como dije, si nos ponemos a dar ejemplos, realmente ejemplos hay muchísimo de las cosas que nos alejan de Dios. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque es necesario que nosotros nos escudriñemos a nosotros mismos, pues muchas veces no nos damos cuenta de la influencia que estas cosas ejercen en nuestra vida. ¿Por qué? Por nuestro afán, porque a veces, ¿verdad? Nosotros decimos, no, pues que el pastor no lo ha predicado. Y si el pastor no lo ha predicado, pues también tú con tu manera de vivir, pues no te has acercado a la palabra de Dios y estás viviendo una vida creyendo que estás bien delante de Dios, cuando te das cuenta que verdaderamente no. Porque realmente sabemos que todas las cosas no son lícitas, mas no todas nos convienen. Así es que si hay algo de esto, ¿verdad?, que hemos escuchado y hemos encontrado al escudriñar nuestra vida, realmente dejémoslas de hacer, pidámosles perdón a Dios y busquemos estar en comunión con Él diariamente para que nosotros podamos permanecer firmes. Porque, hermanos, la única manera que usted y yo podemos permanecer firmes en medio de este mundo, cuidando y guardando nuestro testimonio de que verdaderamente hemos nacido de nuevo, es a través de Cristo. Realmente cuando usted sienta que usted puede solo, hermanos, realmente pídale perdón a Dios, porque usted y yo no podemos hacer nada por nosotros mismos. Es Cristo esa fuente que nos impulsa a poder vivir en buenas obras. Es Él el que nos enseñó a ser las personas que nosotros somos, pues en el amor de Él es que nosotros caminamos en su misericordia, porque si Él está en nosotros, hermanos, eso es lo que nosotros debemos de producir, amor y misericordia. Así es que busquemos estar en comunión con Él. Debemos de apartarnos, ¿verdad?, y tener dominio propio en todas estas cosas, y eso solamente lo podemos lograr en Él, ¿verdad? Como dice en 1 Corintios 6:12. 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo me dejaré dominar. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, la palabra es clara. Si usted y yo queremos dejarnos dominar, no queremos dejarnos dominar de estas cosas, es necesario que permanezcamos en Cristo. Porque realmente, hermanos, usted y yo realmente no podemos hacer nada. Es verdad, Dios, es Cristo y es el Espíritu Santo que están obrando, que pone en nosotros el querer como el hacer. Es por ello que nosotros realmente podemos apartarnos y dar testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. Así que recordemos que nosotros no podemos, siempre recordemos que nosotros no podemos solos, que siempre lo necesitamos a Él. Ahora, el principio del amor, hermanos, es una palabra que para usted y para mí tuvo un nuevo significado cuando pasamos a ser hijos de Dios. Porque realmente, ¿verdad?, el amor que usted y yo conocíamos no se compara nada al amor de Cristo. Pues antes de Él vivíamos unas vidas llenas de orgullo, de rencor, vidas que solamente estaban enfocadas en vivir el día a día, vidas, hermanos, que lo menos que buscaban era glorificar a Dios. A veces te hacían algo y de tu coraje decías, no, ya, se acabó todo, ya terminó, ya te cegaba tu orgullo, te cegaba tu emoción y no te permitía ver que estabas mal. Pero realmente cuando Cristo vino a ti, hermanos, ya no eres la misma persona. Porque probablemente en un momento, ¿verdad?, venga tu emoción y se enseñoree sobre ti, pero tan pronto viene Cristo, hermano, te hace libre. Porque esa libertad en la que usted y yo vivimos, hermanos,
no es algo que dijo Dios, toma y luego te la quito. Si verdaderamente nosotros decimos, Señor, te reconocimos como dueño y salvador de nuestra vida, en esa libertad vivimos. Usted y yo podemos, ¿por qué? Porque somos morada del Espíritu Santo. No hay nada, hermanos, que nosotros no podamos hacer si verdaderamente el Espíritu Santo mora en nosotros. Pues Él nos ha capacitado para que nosotros demos buenos frutos, para que ya no vivamos en esos frutos de la carne, sino que vivamos en los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Así que, aunque a veces parezca doloroso, es necesario recordar que solamente a través de Cristo conocimos el verdadero significado del amor, de manera que si somos hijos tenemos que aprender a vivir en ese amor. Hermanos, a veces decimos, no, es que yo desde los 5 años, yo a los 30 años conocí de Cristo, y llevamos 10, 12, 15 años caminando con Cristo, hermanos, y verdaderamente no lo conocemos. Verdaderamente no sabemos vivir en Él. ¿Por qué? Porque Cristo no ha querido revelarse a nosotros. Porque nosotros, hermanos, no hemos dado esa libertad de decirle, Señor, aquí estoy, porque nosotros no hemos entendido verdaderamente quién es Él. Es por eso que le digo esto. Siempre tenemos que pensar con cómo nuestras acciones afectan a los demás. Pues no solamente nos afectan a nosotros, hermanos. A veces somos piedra de tropiezo para otras personas. La palabra de Dios nos da una advertencia de cómo debemos vivir en la libertad de Cristo. Así es que vayamos a 1 Corintios 8:9. Me dice una vez cuando está ahí. 1 Corintios 8:9 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahora, como sabemos usted y yo, no podíamos ver la condición en la cual nos encontrábamos antes de Cristo. Fue Cristo el que nos quitó la venda de los ojos, el que nos ha enseñado a vivir como hoy usted y yo vivimos. Usted y yo, hermanos, jamás pudiéramos haber venido a este entendimiento que tenemos, jamás pudiéramos haber caminar como caminamos si no fuera por Cristo. Hoy usted y yo somos lo que somos por Cristo, ¿verdad? Porque Él es el que trajo esa libertad a nosotros. Así que usted y yo hemos tenido esa libertad en Cristo Jesús. Guardemos nuestro testimonio para verdaderamente darle la gloria y la honra a Él, hermanos. Porque si nosotros decimos, ay, es que quieres conocer a un Dios todopoderoso que puede cambiar y transformar tu vida, Él viene, quita toda la suciedad de ti, te hace entender la condición en la que estás viviendo. Sí, hermanos, si tú no estás dando testimonio de eso, ¿sabes qué te van a decir? ¿Y qué pasó contigo? ¿Por qué no caminas en esa libertad que me estás predicando? ¿Por qué no caminas en esa libertad de la cual me estás hablando? Porque verdaderamente, hermanos, la palabra del Señor cambia y transforma vidas. Sí, pero también el que la predica tiene que dar un testimonio de que la palabra ha hecho algo en él, ¿verdad? Porque imagínense, hermanos, usted diciéndole a uno de su trabajo o a su vecino, hey, ¿tu matrimonio está mal? Mira, ven, acércate a Cristo, restáurate, Él te va a hacer ver la condición en la cual tú te encuentras, y probablemente, si su voluntad es, tu esposa también va a venir a entendimiento y sus vidas van a ser cambiadas y transformadas, ¿verdad? Pero el vecino los oye a ustedes pelear en la noche, a gritos, no, que tú, que yo. ¿Qué le va a decir su vecino? De esa libertad me estás hablando, de esa forma de vivir me estás diciendo. Hermanos, tenemos que dar testimonio verdaderamente de la libertad que Dios nos ha dado. Si usted y yo tenemos una forma de vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, créame que a toda persona que usted le hable del Evangelio, su vida va a ser impactada. Así es que de esa manera podemos darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Ahora, nuevamente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó otra advertencia acerca de lo que no debemos de hacer. Vayamos a 1 Corintios 8:13. 1 Corintios 8:13 nos dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo en mi hermano.
Como siempre le digo, hermanos, la palabra de Dios es clara. Con este ejemplo, el apóstol Pablo nos está enseñando cómo debe ser nuestra acción hacia nuestros hermanos. Miren, en este pasaje de la Biblia, ¿verdad? La controversia era de que si se podía o no se podía comer. Pero muchas veces en este tiempo, si lo traemos a este tiempo, hermanos, a veces entre hermanos nos estamos peleando, no, de que esto es lo correcto o esto es lo incorrecto y esto se debe hacer, y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros demos testimonio que Dios es el que ha dado el entendimiento, y si Dios nos dio el entendimiento a nosotros, también se los va a dar a nuestros hermanos, porque es Cristo el que trae el entendimiento, ¿verdad? Ni uno de nosotros, y le digo, a veces esto choca con el orgullo del hombre, pero ningún hombre pudo venir al entendimiento por sí solo. Fue Cristo el que trajo esa libertad, el que trajo ese entendimiento y el que nos ha dado verdaderamente la sabiduría para poder predicar y poder interpretar su palabra. Pues hermanos, si un día nuestro orgullo se señorea sobre nosotros, nos vamos a sentar en el escritorio o en donde nosotros hagamos nuestros estudios, nuestro pensamiento se va a cegar y va a decir el Señor, a ver, hazlo. ¿Qué pasaría con nosotros? Te quedarías sentado más de 24 horas y ¿qué podría salir de ti? Realmente es Dios, hermanos, el que constantemente está trabajando en nosotros, y cuando nosotros nos sentamos a poder hacer una predicación, a poder transmitir la palabra, es Dios trabajando en nosotros. Nosotros somos simplemente esos vasos portadores, ¿verdad?, de su palabra. Así es que Dios es el que trae libertad, y cuando un hermano venga, ¿verdad?, y te diga, es que esto y esto y esto, ok, mira, la palabra del Señor dice esto, pero vamos a leerlo para que los dos, ¿verdad?, podamos entender y venir al conocimiento de la palabra. Si yo estoy bien, amén, y si tú estás bien, amén, porque la palabra del Señor no es para discutir, no es para pelear, es para que nos edifiquemos unos a otros. Esa es la libertad que Dios nos dio, y ese es el testimonio que Dios quiere que nosotros guardemos, y realmente, hermanos, como dice la palabra del Señor, eso es lo que nos conviene. Eso es lo que nos conviene para nosotros seguir creciendo y seguir caminando. Realmente, ¿verdad? Dios fue el que nos dio la libertad de poder ver lo que está bien y lo que está mal. Así es que no usemos, ¿verdad?, esa libertad y ese conocimiento que Dios nos ha dado para hacer nosotros piedra de tropiezo a nuestros hermanos, porque la Biblia nos dice acerca también de las costumbres o acciones que debemos evitar como hijos de Dios. Vayamos a Romanos 14:13. Romanos 14:13. Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Así es que, hermanos, realmente la misma palabra del Señor nos dice que no nos juzguemos, sino que usemos esa libertad y ese conocimiento que Dios nos dio. ¿Para qué? Para que nosotros vengamos y azotemos al hermano, no, para que los traigamos al conocimiento que Dios nos dio. Así es que si nosotros, ¿verdad?, hemos sido piedra de tropiezo en alguna vez para alguno de nuestros hermanos, y tenemos, ¿verdad?, la oportunidad de poder y venir a ponernos a cuentas con Él y con Dios, hagámoslo, hermanos, porque para eso es la palabra del Señor, para que nosotros podamos ver lo mal que nosotros hemos hecho, o si vamos haciendo bien la voluntad de nuestro Señor, ¿verdad? Ahora, busquemos la paz mutua en la edificación de la iglesia de Cristo, como dice en Romanos 14:19, donde dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así es que la consideración hacia otras personas debe ser un principio que controle nuestras vidas, ya que hoy en día, hermanos, hay costumbres o actividades que para unos son buenas, pero para otros son malas. Como les dije hace un momento, puede ser el vestir, puede ser el comer, los entretenimientos o cosas propias de la iglesia, pero realmente el amor no limita la libertad cristiana hasta donde llegue la del otro hermano, porque realmente, hermanos, nosotros en el amor de Cristo, si vemos a un hermano que está mal, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Traerlo a la palabra del Señor. Pero si el hermano no entiende, hermanos, ¿qué podemos hacer? Señor, aquí está mi hermano, abre su entendimiento, y si yo estoy mal, Señor, abre mi entendimiento, porque no es tampoco nada que nosotros, no, yo sí sé, yo sí tengo la razón, no, sino, Señor,
enséñanos tu voluntad, enséñanos a vivir, porque realmente, hermanos, no es quien tiene la razón, sino es verdaderamente estamos delante de Dios y estamos haciendo su voluntad. Es Él, como les dije desde hace un momento, y creo que lo hemos entendido bien, es Él el que ha traído esa libertad a nosotros para poder entender lo que está bien y lo que está mal, porque usted y yo, como les dije, por nosotros mismos no sabíamos ni lo que estábamos haciendo. Fue a través de Cristo que pudimos ver esa humanidad pecaminosa que nosotros teníamos. Siempre lo digo, si usted va allá a las calles, hermanos, de 100 personas que usted le pregunte que no conocen de Cristo, ¿cómo te consideras? ¿Un hombre bueno o un hombre malo? Las personas siempre le van a decir, no, yo no soy tan malo. ¿Por qué? Porque pues yo de vez en cuando le mando su dedito a mi mamá. O a veces si miro al señor del semáforo que está pidiendo dinero, pues le doy un tamal o le doy sus $5. Y siempre las personas piensan que son buenas conforme a sus obras. Pero no va usted a encontrar una persona que diga, no, yo soy bien malo. Yo soy bien malo porque yo robo, porque yo asalto, porque yo hago esto. Es rara la persona que pueda decir eso, hermanos. Fue Cristo el que nos hizo entender la condición en la cual vivíamos y en la cual hoy nosotros vivimos a través de Él. Así es que Él es el que nos ha dado la libertad, y si Dios nos cambió a nosotros, Dios puede cambiar a nuestros hermanos, ¿verdad? Así es que no peleemos, no seamos esa piedra de tropiezo que en lugar de acercarnos, nos termine alejando. Ahora, 1 Corintios 10, 23 al 24 nos dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahora, como dije, no es de nosotros, es de Dios. Así es que en el momento que usted y yo guardemos nuestro testimonio, hermanos, estaremos glorificando a nuestro Señor. Porque realmente, hermanos, nosotros glorificamos a Dios cuidando y guardando nuestro testimonio, haciéndolo ver a Él como el Dios Todopoderoso, como lo que es. Porque realmente entendemos, ¿verdad?, que así es que debemos de glorificar a Dios. Debe ser nuestra meta, debe ser el motivo que nos motiva a levantarnos todos los días, de decirle, Señor, gracias, gracias por todo. ¿Cuántas veces en el día, hermanos, usted le da gracias a Dios? Realmente, como les digo, la palabra del Señor nos enseña esto. Tenemos que ser personas agradecidas. Si verdaderamente entendemos quién es Cristo en nosotros, hermanos, eso produce agradecimiento en nuestro corazón. Realmente, como les dije, nuestra meta debe ser, en todo lo que nosotros hacemos, darle la gloria a Dios, como dice en 1 Corintios 10, 31 al 33. 1 Corintios 10, 31 al 33 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Así es que, hermanos, nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, la libertad que Dios nos dio para poder vivir y poder entender lo que está bien y lo que está mal, no es para que nosotros juzguemos a las demás personas, sino para que en nosotros esté el amor y la misericordia de Cristo, y nosotros podemos compartirlo, lo que hemos recibido por gracia. ¿Qué es lo que usted y yo recibimos por gracia? La salvación. Así es que realmente, hermanos, ese debe ser nuestro motivo. Cuando nosotros vemos una persona borracha, cuando nosotros vemos una persona que está tomando, una persona que se está drogando, ¿cómo la vemos? ¿Como impura, como inmunda? ¿O como una persona que tiene una gran necesidad de Dios? Realmente, hermanos, y me fui a extremos grandes, porque a veces cuando vemos a alguien que está tomando o a alguien que se está drogando, pues, ay no, pues a él no lo podemos hablar. ¿Por qué no, hermanos? La palabra de Dios es la que cambia y transforma vidas, no nosotros. Posiblemente a nosotros en nuestro entendimiento digamos, no, pues es que no va a entender, porque nosotros en eso nos autojustificamos o nos limitamos en decir, pues es que está tomado, no va a entender, o es que pues vive en las drogas, no va a entender. Le dije, me fui a extremos grandes, hermanos, porque a veces nosotros encontramos personas
que son comunicativas, ¿verdad? Personas que son peleoneras, personas que son conflictivas. Y hermanos, esas personas tienen una gran necesidad de Cristo, al igual que usted y que yo. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer si Dios nos ha dado la libertad de poder ver el bien y el mal? Acercarlos a Dios. No ir y juzgarlos y decirles, no, ya sabes qué, ya Dios no, a ti no te quiere, ya Dios contigo no va a poder, ya contigo ya nos cansamos, ya ni vamos a orar por ti. No, hermanos, a veces lo olvidamos. Como les dije, la palabra del Señor siempre va a chocar con nuestro orgullo y nuestro entendimiento y nos va a hacer sentir, no, yo no lo hago. O no, yo no soy así, yo siempre los traigo a Dios. Hermanos, nosotros todos como hombres, en algún momento viene ese pensamiento. Pero si nosotros no estamos en comunión con Dios, esos pensamientos van a seguir llegando, y coges un gran peligro, ¿verdad? Así es que, de tal manera que glorificar a Dios con nuestra vida significa enfocarnos en hacer su voluntad, en adorarle con gratitud y obediencia, pero sobre todo el compartir su amor infinito con los demás. Porque hermanos, ese es el propósito por el cual Dios nos hizo libres, para que nosotros pudiéramos vivir en Él, para que nosotros pudiéramos glorificarle. Así que lo que significa glorificar a Dios es hacer su voluntad. Y hacer su voluntad es darle la gloria a Él, darle la honra. Señor, por mí mismo no puedo, eres tú, Señor. Que hermanos, nosotros veamos nuestra vida y nuestra gran necesidad que tenemos de Él. Pues usted y yo, como les dije, si nosotros nos levantamos y queremos caminar solos, créanme que no va a llegar ni a la esquina y ya vamos a estar peleando con alguien, ya vamos a estar discutiendo con alguien, porque esa es nuestra humanidad, esa es nuestra persona. Pero Cristo, que mora en nosotros a través del Espíritu Santo, es el que nos hace vivir de diferente manera, es el que nos abre el entendimiento, es el que nos da el dominio propio de nuestras vidas, porque nosotros solos no podemos. Nosotros, hermanos, sabes, cuando personas me dicen, ¿qué tanto vas a hacer a la iglesia? Yo tengo una gran necesidad de Dios. Gracias a Dios, hermanos, Él me quitó la venda de mis ojos y Él me hace ver la gran necesidad que tengo de Él. Pues cuando volteo a ver mi vida sin Cristo, ¿sabe qué digo yo? Sin Cristo yo soy esa persona. Es lo que me hace permanecer en Cristo. El ver la vida que yo vivía y decir, yo no puedo ser la persona que soy sin Cristo. Es Él el que limpió, Él es el que transformó, y Él es el que me enseña día a día el poder glorificarlo y el poder santificarlo. Porque por mí mismo no puedo. Es Él el que hace, es Él el que verdaderamente ha traído libertad a nuestras vidas. Como le dije, verdaderamente lo que significa glorificar a Dios es hacer su voluntad. Porque si verdaderamente queremos honrar a nuestro Salvador, haremos lo que Él nos ha dicho que nosotros hagamos. Y eso no significa que obedezcamos por miedo al castigo eterno, porque no se trata de eso, no se trata de que nosotros hagamos las cosas porque pensemos o creamos que si no lo hacemos Dios no nos ama o Dios nos va a castigar, sino verdaderamente entender la grandeza de su amor por nosotros. Porque hermanos, cuando Dios vino y nos hizo libres, no fue como voy a alcanzar a unos y a unos no. Dios, hermanos, cuando dio ese sacrificio lo hizo por todo el mundo, ¿verdad? Pero la condición para poder recibirlo es reconocerlo como dueño y salvador de nuestras vidas, el poder entregarnos a Él. Así es que si entendemos lo mucho que Él nos ama, nuestro corazón producirá verdaderamente agradecimiento y amor por Él. Así que nuestra forma de pensar y hacer las cosas no debe ser, si no lo hago, Dios me castigará, porque entonces eso significa, ¿verdad?, que podríamos estar haciendo o obedeciendo, pero no disfrutando de Él, no disfrutando de su grandeza y de su amor, sino estar sirviéndole por miedo a que nos podamos perder. Pues el verdadero amor de Dios implica un deleite en Él,
Realmente el poder nosotros, ¿verdad? Decir, Señor, gracias por tu presencia, Señor, gracias. Eso es lo que nuestro corazón debe sentir cuando nosotros le estamos sirviendo. Es un privilegio, Señor, el poder recibir a mis hermanos. Es un privilegio el poder edificarlos con tu palabra, Señor. Es un privilegio el poder venir, Señor, y bajar tu iglesia. No porque yo quiera pretender ser más salvo, sino porque eso es lo que produce el verdaderamente tener un encuentro con Él. Así es que, independientemente de lo que estemos enfrentando, el amor de Dios se manifiesta en todos nosotros, en nuestro corazón y en nuestro caminar. Hay muchos que piensan, ¿verdad?, que están glorificando a Dios porque asisten a la iglesia, porque cuando el pastor está predicando están gritando amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero eso no, hermanos, eso no es lo que verdaderamente Dios busca de nosotros. Como le dije, nosotros podemos gritar y parecer los más espirituales dentro de la iglesia, pero Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe verdaderamente la comunión que nosotros buscamos tener con Él. Así es que Dios no castiga, Dios edifica, Dios restaura. Hay un día, hermanos, marcado para todos nosotros, en el cual vendremos delante de Él y seremos juzgados si no hemos hecho su voluntad, si hemos hecho nuestra voluntad, malinterpretando la Biblia, justificándonos, autojustificándonos, creyendo que estamos viviendo en la verdad y no estamos viviendo en ella. Es Dios el que conoce nuestros corazones. Así es que busquemos, hermanos, que nuestro ego, nuestro orgullo no esté disfrazado en hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Porque cuando hacemos algo para protegernos o promovernos, ese no es amor por Dios. Podremos parecer, ¿verdad?, las personas más entregadas, podremos parecer delante de los hombres, los hombres más perfectos, pero eso no es verdaderamente lo que nos edifica. Verdaderamente, hermanos, siempre que vengamos a la iglesia, siempre que prestemos nuestro servicio, siempre que sea, Señor, es un privilegio el poder servirte. Y si en algún momento, ¿verdad?, tu corazón está cargado, tu corazón dice, ya lo estoy haciendo más por obligación, ven delante de Dios, dile, Señor, restaura. Porque verdaderamente, hermanos, el Señor conoce nuestro corazón. Y verdaderamente cuando hayamos entendido que Dios dio a su Hijo por nosotros, que nos ha mostrado su carácter y su cuidado, entonces verdaderamente entenderemos lo que es amarlo, lo que es disfrutarlo. Porque verdaderamente, hermanos, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros vengamos a Él. Y Señor, es un privilegio el poder estar ante tu presencia, es un privilegio el poder adorarte, Señor. Mi día estuvo cargado, estuvo cansado, pero el día yo descanso, Señor. Ese debe ser nuestro corazón, hermanos. Cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros nos acercamos a Él, que nuestro corazón constantemente esté siempre buscando glorificarlo a Él. Por lo tanto, caminamos como Él y lo amaremos a Él en todo lo que Él nos pida. Porque al hacerlo disfrutaremos nuestro andar, nuestro camino que Él ha diseñado para nosotros, hermanos. Usted sabe por qué a veces, ¿verdad?, ve gente que está cansada, que está amargada, porque no ha entendido, hermanos, que la libertad que Dios nos dio es eso, glorificarlo a Él, no hacer nuestra voluntad, no hacer lo que tú piensas que está bien, sino, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Sabe qué es lo que siempre el Señor nos va a pedir? Nuestro corazón, que nuestro corazón esté contento, esté feliz de venir y glorificarlo, de que nosotros, cualquier cosa que hagamos, nuestro corazón siempre, Señor, gracias, es por ti. Que veamos nuestra vida verdaderamente así, hermanos, porque usted y yo, como le dije desde el principio, no somos lo que somos por nosotros mismos. Nadie de nosotros pudo verdaderamente decir, yo cambié mi vida. Fue Cristo el que la cambió. A unos más, a otros menos, pero esa ha sido la obediencia que hemos depositado en verdaderamente entregarnos a Él. Porque eso es lo que produce nuestra cercanía a Él, hermano, los cambios. Usted mira a los pastores, usted mira a los hermanos. Es nuestra comunión con Él la que nos hace diferentes. No es que Dios diga, no, ellos son mis favoritos, a ellos sí les voy a dar crecimiento. Ellos apenas llegaron, a ellos no. Hermanos, a veces ves hermanos que tienen un año dentro de la iglesia y los ves que hablan la palabra de Dios con denuedo y los ves queriendo servir. ¿Saben por qué?
porque están llenos de Cristo. Si tú ves una vida vacía, si tú ves un servicio vacío, hermanos, acércate a Dios, porque esa llenura del Espíritu Santo solamente Dios la da, es nuestra comunión con Él. Usted y yo, como le dije desde el principio, no podemos solos, necesitamos a Dios. Él es el que nos da la libertad, Él es el que nos hace entender la condición en la cual nos encontramos, pues realmente es Él el que nos enseña cómo vivir en Él. Ahora, siempre, hermanos, que nosotros estemos estudiando la Biblia, estemos dentro de la iglesia, debemos tener cuidado de evitar los extremos, porque mire, hay muchas personas que caen en el libertinaje. Una persona, ¿verdad? El libertinaje es una persona que practica su libertad en Cristo sin prudencia, no examina las cosas para ver si realmente son convenientes para su crecimiento, tampoco toma en cuenta cómo sus acciones afectarán a otros hermanos en la fe, o sea que no le importa los demás, solamente se preocupa en él. El libertinaje, hermanos, eso trae el querer creer, bueno, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera. No, pero es que los pastores o los hermanos te dijeron que no está bien. No, yo no veo en la Biblia que diga que no puedo hacer eso. El libertinaje, hermanos, es verdaderamente no tener a Cristo en nuestro corazón. Porque si nosotros hemos recibido a Cristo, hermanos, somos libres para hacer su voluntad, para poder ver la vida que nosotros teníamos, pero a la misma vez pasamos a ser esclavos de Él. Ahora, hermanos, también tenemos que tener cuidado del legalismo, porque también, ¿verdad? Hay personas que rigen sus vidas por las prohibiciones, creen que si cumplen una lista de prohibiciones serán más espirituales. Su concepto de la espiritualidad está basado más en lo que no hacen que en lo que hacen, y al mismo tiempo juzgan a otros hermanos que sienten libertad de practicar algunas otras cosas que para ellos están mal, y reflejan actitudes de superioridad, de crítica y de negativismo. O sea, el legalismo, hermanos, es una línea muy ligera. Realmente a veces el decir, es que si haces esto, hermanos, la palabra del Señor creo que hoy nos habló, ¿verdad? Acercarlos a Cristo. Cristo es el que cambia, Cristo es el que transforma. Nosotros sabemos que eso no nos es listo, que no nos edifica. Nosotros nos apartamos, nos acercamos a la Biblia y los acercamos a Dios. Porque realmente el legalismo, hermanos, termina alejando a la gente de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros debemos de vivir una vida equilibrada? Esta es una persona que examina las cosas dudosas, evitando lo que es dañino y lo que no edifica. No juzga a los que tienen otra opinión, pero por amor a sus hermanos limita su libertad para no ser piedra de tropiezo. Procura glorificar a Dios en todo lo que hace. Ese, hermanos, debe ser nuestra vida, una vida equilibrada, una vida que si estás haciendo algo que está mal, vienes a la palabra y la palabra te dice que no está bien. Señor, perdóname, enséñame a caminar en tu voluntad. Si ves a un hermano que está haciendo algo mal, hermano, mira, la palabra del Señor nos dice esto. Aprendamos a caminar en Él. Dice que si este hermano te escucha, has ganado a un hermano. Pero si no, hermanos, estás haciendo la voluntad de Dios. Pero realmente, hermanos, cuidemos de no ser esas piedras de tropiezo. Ahora, con eso terminamos. Realmente, ¿qué significa ser libre en Cristo? Realmente, pues significa que Jesús es el Señor de nuestra vida y que gracias a su obra en nosotros, el pecado no nos controla más. Realmente, hermanos, esa es la realidad de todos nosotros que somos los hijos de Dios. Pues desde el momento en que permitimos que Jesús reinara en nuestras vidas, nos llenamos de su presencia y su presencia nos transformó y nos dio las fuerzas necesarias para poder obedecerle. La realidad es que usted y yo no estamos solos, que el Espíritu Santo constantemente está obrando en nosotros. Así es que gracias al Espíritu Santo y a su ayuda, nosotros decimos no al pecado
y sí a la voluntad de Dios. Gracias a Él dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a vivir la vida plena que verdaderamente Dios, ¿verdad?, nos ha dado. Realmente, hermanos, es un privilegio el poder tenerlo en nuestra vida. Realmente es un privilegio el poder decir, Señor, gracias, que gracias a que tú estás en mí, Señor, es que yo puedo ver la condición en la cual estaba. Y gracias a eso, Señor, yo puedo venir y traer mi vida a ti, porque reconozco, Señor, que por mí mismo no puedo. Que eres tú, Señor, el que me impulsa día a día a poder vivir, Señor, bajo tu voluntad. Porque, hermanos, usted y yo no podemos solos. Es Dios, hermanos, el que verdaderamente ha hecho las personas que nosotros somos. Vayamos a Juan 8, 31, 32. Juan 8, 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Verdaderamente, hermanos, la palabra del Señor habla a nosotros todos los días. Verdaderamente hemos tenido ese encuentro con nuestro Señor. Vivamos en su palabra, pues su palabra es la que trae libertad a nuestras vidas. Su palabra es la que nos hace ver la condición en la cual nos encontramos. Si hemos fallado, si hemos hecho algo incorrecto, su palabra es la que nos exhorta y nos hace ver la gran necesidad que tenemos de Él. Si no, hermanos, pasaremos a ser como estos hombres que, pretendiendo ser hijos, no lo eran, ¿verdad? Es el Señor, hermano, ayudándonos a día el poder dar testimonio, y que usted y yo día a día, Señor, hermanos, podamos traer nuestras vidas rendidas a Cristo, y que nuestra vida siempre esté en obediencia, leyendo su palabra y meditando en su palabra, porque es de la única manera, hermanos, que usted y yo podemos gozar esa libertad en Él. Bendito sea nuestro Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Padre amado, Señor, que seas tú poniendo en nosotros el querer como el hacer, Señor, para que el día de mañana, donde quiera que nosotros estemos, Señor, no nos cansemos de predicar tu palabra, Señor, porque ciertamente, Señor, así como tú has cambiado nuestras vidas, Señor, cambiarás las vidas de todas esas personas que vengan a ti, Padre Santo, porque eres tú, Señor, el que cambia y transforma vidas, Señor. Eres tú, Padre Santo, Señor, el que nos ha cambiado y nos ha transformado, Señor, y nos ha hecho poder vivir en ti, Padre Santo. Todo honor y toda gloria, Señor, a ti te pertenece. Alabado seas por siempre, Padre amado. En el precioso nombre de tu Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.